El aire de Madrid parecía fuego a 40 grados. En la sala de espera del Hospital Universitario La Paz. Mi marido Álvaro firmaba con mano firme el documento que el abogado le tendía. Firma aquí. Señor García. Con esto, Sofía queda eximida de cualquier responsabilidad penal. Fue un accidente lamentable. Nada más. Miré el bolígrafo trazar su firma sobre el papel. Ni una vacilación. Ni una lágrima por la hija que supuestamente estaba perdiendo en ese momento. Álvaro. Dije con voz tranquila. ¿No crees que deberíamos esperar a hablar con el médico primero? Él ni siquiera levantó la vista. Su tono fue cortante. Condescendiente. Beatriz. Por favor. No seas mezquina. Sofía está destrozada. Ha sido un error humano. La niña se quedó dentro del coche. Es comprensible. Además, ya he hablado con el director del hospital. Todo estará bien. Sofía. Su secretaria ejecutiva y, según veía, su maldita alma gemela. Sollozaba en el sofá de la sala. Con los ojos rojos pero sin un solo rasguño. Me miró de reojo. Esperando quizás una explosión de ira. Lo que obtuvo fue una sonrisa. Una sonrisa pequeña. Fría y perfectamente calculada. Un error humano. Cierto. Murmuré. Sacando mi móvil del bolso. Pero hay un pequeño detalle que no encaja. Querido. Deslicé el dedo por la pantalla y les mostré la foto que acababa de recibir. Era de mi madre. Minutos antes. Desde nuestra casa de Sevilla. Mira. Ahí está nuestra hija. Claudia. Disfrutando del aire acondicionado en casa de sus abuelos. Hoy no ha salido de la finca. Ni mucho menos ha venido a Madrid contigo y con tu secretaria. El silencio que siguió fue ensordecedor. El abogado carraspeó. Incómodo. Álvaro palideció. El color desapareciendo de su rostro como si le hubieran dado un bofetón. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Beatriz? Estoy diciendo que tu amiguita no secuestró a mi hija hoy. Estoy diciendo que mintió descaradamente al decir que Claudia estaba encerrada en el coche. Y si eso es mentira, ¿qué es lo que realmente pasó? Sofía se puso en pie de un salto. Con los ojos desorbitados. Eso no es verdad. Yo la vi. La niña tenía puesto su vestido azul. Claudia odia el vestido azul. Repliqué con dulzura. Lo usó una vez para una comunión y juró no volver a ponérselo. Ahora. Si me disculpáis. Creo que iré a ver quién es el pobre niño que está en la UCI gracias a vuestra confusión. Me dirigí a la zona de cuidados intensivos sin mirar atrás. Oí los pasos precipitados de Álvaro y el llanto histérico de Sofía tras de mí. Cuando llegué a la habitación individual, una enfermera me interceptó. Señora García. Puede pasar. Pero debe tener cuidado. El niño está muy grave. Sufrió un golpe de calor severo y una parada respiratoria. Empujé la puerta. Allí. En la cama. Conectado a un ventilador y con un vendaje en la cabeza. Estaba Mateo. El pequeño Mateo. De 3 años. Con los mismos ojos grises que su padre y el cabello oscuro de su madre. Un niño que yo había visto en las fotos de la nani. Pero nunca había sabido que era mío. La puerta se abrió de golpe. Sofía entró corriendo. Gritando. Mateo. Dios mío. Mi bebé. Se lanzó sobre la cama. Abrazando al niño con desesperación. Álvaro la siguió. Lívido. Entonces. Algo cambió en los ojos de Sofía. Dejó de mirar al niño y vio el monitor. Vio los informes médicos colgados al pie de la cama. Vio el nombre. Paciente. Mateo Sánchez, hijo de Sofía Ramos y Álvaro García. No era el apellido de Álvaro. Pero el de ella sí estaba allí. La verdad.
La traición que yo ya conocía pero que ellos dos habían mantenido en secreto. Estaba escrita en blanco y negro. Un grito animal. Inhumano. Surgió de su garganta. Se dio la vuelta. Señalándonos con un dedo tembloroso. Tú. Fuiste tú. Lo planeaste. Querías matarlo. Querías matar a mi hijo. Álvaro intentó calmarla. Pero ella lo empujó con fuerza. ¿Cómo pudiste? Álvaro. ¿Cómo pudiste dejarme hacer esto? He perdido a mi hijo por tu culpa. Por tu dinero y tus amenazas. Silencio. Sofía. Gruñó él. Agarrándola del brazo con rudeza. Pero yo solo observaba. Con una calma que helaba la sangre. Había llegado el momento de la primera estocada. Curioso. ¿Verdad? Dije. Apoyándome en el marco de la puerta. Tú. Sofía. Metes a un niño en un coche bajo el sol de justicia. Mi marido. Álvaro. Firma un papel para librarte de la cárcel antes incluso de saber si el niño vive o muere. Y resulta que el niño en cuestión es vuestro bastardo. Crucé los brazos. Aquí hay una sola certeza. Uno de vosotros dos intentó asesinar al hijo del otro. Y yo voy a descubrir quién fue el autor intelectual de este accidente. Sofía se desplomó sobre el suelo. Sollozando. Mientras Álvaro me miraba como si fuera la primera vez que me veía de verdad. En sus ojos. Además del miedo. Vi el principio del fin. La guerra había comenzado. Y yo no iba a perder. El calor de Sevilla era diferente. Más seco. Más antiguo. Mientras el taxi me llevaba a la finca de mi abuela Carmen en Dos Hermanas. Repasaba mentalmente la conversación con Diego. Mi primo. Socio de una de las firmas legales más discretas de la ciudad. No se andaba con rodeos. Beatriz. Tengo lo que pediste. Había dicho por teléfono. Con esa voz seria que solo usaba cuando el asunto era grave. Los documentos de la propiedad de Malasaña y las transferencias de la empresa. Pero prepárate. Porque lo que vas a ver te va a doler. Aparqué frente a la casa de piedra blanca. Diego me esperaba en el patio. Con una carpeta marrón bajo el brazo. No perdimos tiempo en saludos. Vamos a la bodega. Ordené. Bajamos los escalones de piedra hasta la antigua bodega. Ahora convertida en el santuario de la familia García. Allí. Tras una estantería de vinos centenarios. Mi abuela había escondido un pequeño archivo privado. Saqué la llave que guardaba en mi llavero y abrí la caja fuerte empotrada en la pared. Olía a papel viejo y a humedad. Dentro. Encontré el primer tesoro. El álbum de fotos que mi detective privado había estado alimentando durante 3 años. Jesús. Murmuró Diego. Hojeando las páginas con cuidado. No sabía que tuvieras esto. Las fotos eran claras. Demasiado claras. Álvaro y Sofía en un bar de la Gran Vía. Riéndose como adolescentes. En el Parque del Retiro. Compartiendo una helado. En la terraza de un hotel boutique de Toledo. Besándose con descaro. Cada imagen era una puñalada. Pero la que más me quemó fue la última. Una copia del acta de nacimiento de Mateo Sánchez. Con el nombre de Álvaro García como padre. Aunque sin su apellido. La fecha de nacimiento coincidía con una de sus viajes de negocios a Valencia que yo había pagado con mi tarjeta de crédito. Esto es solo el principio. Dijo Diego. Abriendo su carpeta. Mira esto. Extendió sobre la mesa de madera un plano catastral y varias escrituras. Propiedad en la calle de La Palma. Número 8. Segundo izquierda. A nombre de Sofía Ramos. Pero comprada hace 2 años con fondos de la cuenta offshore de la constructora García Asociados. Aquí están las transferencias. Señaló una serie de números y códigos bancarios. Álvaro usó la empresa para pagar el piso donde escondía a su amante y a su hijo ilegítimo.
Una oleada de furia fría me recorrió el cuerpo. No era solo la infidelidad. Era el robo. El uso de mi herencia. De los fondos de la familia. Para financiar su vida paralela. Y hay más. Continuó Diego. Con esa satisfacción profesional que reservaba para los casos ganados. He rastreado sus movimientos en Suiza. Tiene una cuenta en el Credit Suisse bajo el nombre de una sociedad pantalla en Panamá. He estimado que ha transferido cerca de 200.000 euros en los últimos 3 años. 200.000 euros. El dinero que mi padre había dejado para la educación de nuestra hija Claudia. El dinero que yo pensaba que estaba invertido de forma segura. ¿Puedes congelar eso?, pregunté, sin apartar la vista de los documentos. Con un juez cooperador. Sí. Pero necesitaremos pruebas más contundentes para presentar una demanda de divorcio y solicitar una orden de embargo preventivo. Las fotos y los extractos bancarios son un buen inicio. Pero necesitamos algo que demuestre que él sabía que el niño era suyo y que ocultó su existencia. En ese momento, mi móvil vibró. Era una notificación de la aplicación de seguridad que había instalado en el sistema de la Casa de Madrid. La nueva chica de la limpieza. Una mujer llamada Pilar que Diego me había recomendado. Acababa de enviar un mensaje. Señora Beatriz. La señora Sofía ha vuelto al piso de Malasaña. Está sola y hablando por teléfono. Parece muy nerviosa. Perfecto. Teníamos ojos en el lugar correcto. Diego. Necesito que prepares todo para una orden de protección de activos. Y llama a Isabel. La abogada. Quiero que esté lista para actuar mañana mismo. Mientras Diego hacía las llamadas, yo volví a mirar las fotos. Allí estaba Álvaro. Sonriendo a la cámara con el brazo de Sofía sobre su hombro. Tan seguro de que nadie lo descubriría. Tan convencido de que su mundo de mentiras era indestructible. Sonreí. Qué equivocado estaba. Que preparen los micrófonos. Susurré para mí misma. Vamos a escuchar cada una de sus confesiones. La guerra no era solo por mi honor. Era por cada euro robado. Por cada mentira dicha. Por cada noche que me había hecho sentir como una tonta. Álvaro García iba a descubrir que el apellido de una mujer española no se mancha impunemente. Y yo, Beatriz García de la Torre, iba a ser la encargada de lavarlo, con la sangre de su traición. La oficina de Isabel Ortega. Mi abogada. Olía a café recién hecho y a papeles legales. Era un olor que me tranquilizaba. Isabel era una de esas mujeres sevillanas que no sonríen si no hay que sonreír. Y cuya palabra vale más que un contrato notarial. Beatriz. El juez ha aceptado la medida cautelarísima. Anunció. Colocando una carpeta gruesa sobre su escritorio. Hemos conseguido congelar la cuenta de Credit Suisse. Álvaro no podrá mover ni un euro de ahí. Asentí. Sintiendo una pequeña victoria. Pero no era suficiente. Necesito más. Isabel. Necesito pruebas que lo destruyan públicamente. No solo financieramente. Ya trabajamos en ello. Intervino Diego. Que ocupaba una silla junto a la ventana. La chica de la limpieza. Pilar. Ha hecho un trabajo excelente. Instaló el transmisor en el piso de Malasaña tal como hablamos. Isabel me pasó unos auriculares y pulsó play en su ordenador. La voz que salió era chillona. Histérica. Era Sofía. No puedo ir a la cárcel. Álvaro. No después de lo que me hiciste hacer. La voz de mi marido. Calmada. Casi sibilina. Cálmate. Sofía. Nadie va a la cárcel. Yo arreglé todo con el hospital. Tu hijo está estable. Y si Dios quiere, se recuperará sin secuelas. Es un García. Tiene aguante. Un sollozo. Seguido de un murmullo que costaba entender. Pero, ¿y si no se recupera? ¿Y si habla? La enfermera de turno.
La señora Pardo. Me miró raro cuando dije que Mateo se había encerrado solo. Creo que no se lo cree. Silencio. Luego. La voz de Álvaro. Cortante como un cuchillo. Entonces tendremos que asegurarnos de que la señora Pardo cambie su versión. O mejor, que no recuerde nada. Tengo un contacto en el sindicato de enfermería. Por 5.000 euros. Hará que le cambien el turno a la Costa del Sol durante un par de meses. Problema resuelto. Isabel detuvo la grabación. Mis nudillos estaban blancos de apretar el borde de la mesa. Esto es cohecho y obstrucción a la justicia. Sentenció Isabel. Tomando notas frenéticamente. Beatriz. Con esto podemos pedir una orden de registro para el piso y para los dispositivos electrónicos de ambos. No. Dije. Levantándome. No todavía. Si actuamos ahora, se van a encerrar en sus caparazones. Álvaro contratará a los mejores abogados y dirá que Sofía está loca. Necesito que se sientan invencibles. Que cometan más errores. Diego me miró con admiración. Entonces, ¿qué hacemos con la grabación? Nada. De momento. La guardamos en el banco de pruebas digital. Solo tú. Yo y Diego tenemos acceso. Pilar sigue en el piso. Grabando todo lo que pueda. Y ahora. Vamos al banco. El Banco Santander de la Plaza de Armas de Sevilla era un edificio con columnas de mármol y un silencio sepulcral. Usando mis contactos familiares. Habíamos concertado una reunión con el director adjunto. Un hombre llamado don Felipe que debía favores a mi abuela. Doña Beatriz. Es un placer. Saludó con una inclinación de cabeza. Le entregué una carta de poder notarial y una orden judicial sellada. Don Felipe. Necesito acceder a la caja de seguridad número 347. A nombre de Álvaro García. Es urgente. El hombre no parpadeó. Sabía que algo grande se tramaba. Nos condujo a una sala privada y, tras verificar mis credenciales, abrió la caja con una llave maestra. Dentro. No había joyas ni lingotes de oro. Solo un sobremanila y una libreta de cuero. Saqué la libreta primero. Era un diario. Las primeras páginas hablaban de viajes. De negocios. De mí. Pero a partir de la tercera, todo cambiaba. Reunión con Sofía. Acuerdo sobre el niño. Hay que asegurar la herencia. Transferencia a cuenta suiza OK. Problema. Beatriz sospecha. Hay que distraerla con el viaje a Marrakech. Cada línea era una traición escrita con su propia letra. Luego. Abrí el sobre. Contenía una fotografía que me hizo vomitar saliva. Era Álvaro. Sonriendo con Sofía y un bebé Mateo en brazos. En lo que parecía ser una playa de Canarias. Álvaro sostenía una copa de champán y tenía el brazo sobre los hombros de Sofía. La inscripción en el reverso me destrozó. Mi verdadera familia. Diciembre de 2023. Isabel tosió. Incómoda. Diego cerró la caja con un clic seco. Esto es oro puro. Susurró Isabel. Beatriz. Esto demuestra premeditación. No fue un amorío. Fue una conspiración para desplazarte. Guardé la libreta y la foto en mi bolso. Mi corazón latía con una frialdad que me sorprendía a mí misma. No sentía dolor. Solo una determinación férrea. Perfecto. Dije. Levantándome. Ahora que tenemos las piezas. Solo falta montar el tablero. Diego. Asegúrate de que Pilar siga con la vigilancia. Isabel. Prepara los documentos para el siguiente movimiento. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Preguntó Diego. La feria de abril está a la vuelta de la esquina. Álvaro va a asistir con Sofía. Presumiendo de su nuevo trofeo. Es el lugar perfecto para empezar a sembrar la duda entre sus socios.
Es hora de que Madrid sepa quién es realmente Álvaro García. Salí del banco con la sensación de que el aire de Sevilla, por primera vez en días, me pertenecía. La partida había comenzado. Y yo tenía todas las fichas. La Feria de Abril en Sevilla es un hervidero de gente. Luces de colores y el sonido inconfundible de las sevillanas. Casetas por todos lados. Donde los poderosos de Andalucía se mezclan con el pueblo. Era el escenario perfecto. Álvaro, convencido de que su fortaleza era inexpugnable, me había insistido en asistir juntos. Es buena imagen. Beatriz. La prensa estará ahí. No podemos dar la imagen de una pareja rota. Había argumentado por teléfono. Con esa voz de falsa preocupación que ya me sonaba a óxido. Acepté. Por supuesto. Llevaba un traje de flamenca color burdeos. Con volantes negros. Diseñado por una modista de Triana. Costaba una fortuna. Y estaba pagado con el dinero de mi familia. No con el suyo. Álvaro llegó con Sofía colgada de su brazo. Vestida de un amarillo chillón que gritaba novata. Él lucía un traje de gitana a medida. Demasiado elegante para la ocasión. Como siempre. Ah. Aquí está mi mujer. Anunció Álvaro con una sonrisa forzada al verme. Beatriz. Querida. Saluda a Sofía. La he invitado porque es una empleada muy valiosa. Sofía me dedicó una mirada de superioridad. Como si ya se viera instalada en mi palacio de la Castellana. Le devolví una sonrisa dulce. Casi maternal. Claro. Álvaro. Es un placer. Sofía. Espero que estés disfrutando de la feria. Aunque supongo que te gustaría más la de Madrid. ¿No? Antes de que pudiera responder. Un camarero se acercó con una bandeja de manzanillas. Señor García. Su copa. Y una para la señora Ramos. Álvaro tomó su copa y se alejó para saludar a un grupo de empresarios locales. Vi mi oportunidad. Me acerqué a Sofía. Fingiendo un interés casual. Sofía. ¿Te importa si te pregunto algo personal? Ella frunció el ceño. Desconfiada. ¿Qué? Es sobre Mateo. Sé que está en el hospital. Y me preocupa. He oído rumores de que la enfermera de turno, la señora Pardo, no está muy contenta con cómo se manejó el tema del ingreso. Algunos dicen que podría haber irregularidades en el parte de urgencias. Sofía se puso tensa. Sus dedos apretaron el tallo de la copa. ¿De qué estás hablando? Todo fue un accidente. Claro. Claro. Dije. Encogiéndome de hombros. Pero ya sabes cómo es la gente. Chismorrean. Y si la señora Pardo decidiera hablar con la prensa, bueno. Imagino que Álvaro tendría que gastar mucho dinero en abogados para tapar el asunto. Dinero que quizás no tenga si sus cuentas en Suiza siguen bloqueadas. Vi el pánico cruzar sus ojos. Tragó saliva. ¿Qué quieres decir con que sus cuentas están bloqueadas? Oh. Solo que la familia García tiene sus propios abogados y jueces amigos. Cosas de apellidos importantes. Le guiñé un ojo con picardía. Pero no te preocupes. Sofía. Si tú y yo nos entendemos, quizás pueda interceder por ti. Después de todo, una madre siempre busca lo mejor para su hijo. ¿No? La dejé allí, temblando, con la cabeza dándole vueltas. Mi siguiente objetivo era el señor Fuentes, un constructor rival de Álvaro, famoso por su lengua viperina y su gusto por el escándalo ajeno. Lo encontré en la barra, charlando con un político local. Don Augusto. Saludé. Con el vaso de rebujito en la mano. ¿Un brindis por la construcción? Chocamos las copas. Luego, con aire de conspiración, saqué un sobre pequeño del interior de mi mantón. Oye.
No sé si te interesará esto. He oído que Álvaro anda buscando inversores para su nuevo proyecto en la M30. Pero quizás deberías revisar bien sus libros. Hay ciertas anomalías en las facturas de la obra de Getafe. Le pasé el sobre. Contenía una copia de una de las facturas falsas que habíamos encontrado en la caja de seguridad. Con la rúbrica de Álvaro. Augusto abrió los ojos como platos. Esto es cierto. Beatriz. Mi familia siempre ha valorado la honestidad por encima de todo. Don Augusto. Solo pensé que debías saberlo antes de meterte en un lío. Álvaro es muy bueno vendiendo humo. En ese momento, Álvaro se acercaba. Con la cara descompuesta. Había visto la interacción. ¿Qué está pasando aquí? Siseó. Agarrándome del brazo con fuerza. Nada. Cariño. Respondí. Liberándome con elegancia. Solo charlábamos con don Augusto sobre los viejos tiempos. Ah. Y por cierto. He visto a Sofía. Está un poco nerviosa. Creo que la presión del hospital y los rumores sobre la enfermera le están afectando. Quizás deberías hablar con ella. Álvaro miró hacia donde estaba Sofía, que ahora hablaba por teléfono con gestos agitados. Luego me miró a mí, con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Qué has hecho? Beatriz. Lo único que una esposa debe hacer. Álvaro. Velar por la reputación de la familia. Aunque esa familia sea un desastre. Me marché, dejándolo solo en medio de la multitud. Con la música de la sevillana sonando a su alrededor y el principio de su ruina resonando en sus oídos. La primera semilla de duda estaba plantada. Y crecería rápido. Pasaron 3 días. El aire en Madrid parecía espeso. Cargado de electricidad. Sofía. Aislada y con el miedo metido en los huesos gracias a mis insinuaciones en la feria. Recibió un paquete anónimo en su piso de Malasaña. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro. Solo un USB y una nota escrita a mano. ¿Sabías que las cámaras del hospital graban más que los pasillos? Esa misma tarde. Sofía apareció en la puerta de nuestra casa de la Castellana. Despeinada. Con los ojos inyectados en sangre y gritando como una posesa. La doncella. Pilar. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Sofía irrumpiera en el salón, donde yo estaba tomando el té con Diego y la abogada Isabel. Zorra. Maldita zorra. Chilló, agitando el USB en el aire. Has sido tú. Has manipulado las cámaras. Diego se puso en pie de un salto, bloqueándole el paso. Isabel. Imperturbable. Siguió removiendo su té. Señora Ramos. Por favor. Controle su lenguaje. Advirtió Diego con frialdad. Esto es una residencia privada. Me da igual. Gritó ella. Empujándolo. Quiero hablar con esa arpía. La miré por encima del borde de mi taza. Mi voz era un hielo cortante. Sofía. Si tienes algo que decirme, hazlo con educación. O vete. Ella resopló. Derrotada por mi calma. Se acercó tambaleándose. Apoyándose en la mesa de centro. ¿He visto el video? He visto cómo dejaba a Mateo en el coche. Pero no fue un accidente. Lo cerraste tú desde fuera. Tú sabías que él estaba ahí. Sonreí. Una sonrisa lenta. Cruel. Saqué mi móvil y pulsé play. La grabación que Pilar había obtenido en su piso sonó por los altavoces del salón. Era la voz de Sofía. Histérica. Hablando con una amiga por teléfono. Si esa niña, la de Beatriz, desapareciera, Álvaro estaría libre. Podríamos estar juntos. En serio. Sin secretos. ¿Es la única que se interpone entre nosotros? El rostro de Sofía se descompuso.
Se llevó las manos a la boca, recordando la conversación. Eso no significa nada. Balbuceó. Era solo una frase dicha en caliente. Una frase que, unida al video del hospital donde se ve claramente cómo tú cierras deliberadamente la puerta del coche y te alejas durante 20 minutos, cobra un significado muy diferente, añadió Isabel, cerrando su carpeta con un chasquido definitivo. En ese instante, la puerta principal se abrió. Eran 2 policías nacionales, con el inspector Javier a la cabeza. Un hombre alto y serio que debía favores a mi familia. Álvaro entró detrás de ellos. Pálido. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber. Pero su voz carecía de autoridad. El inspector Javier se acercó a Sofía con parsimonia. Señora Ramos. Sofía. Soy el inspector Javier. De la Policía Nacional. Tengo una orden de registro para su domicilio en la calle de La Palma y para este dispositivo móvil. Mostró una orden judicial sellada. También quisiera hacerle unas preguntas con respecto a la tentativa de homicidio del menor Mateo Sánchez, de 3 años. Sofía se desplomó sobre el suelo, sollozando. Álvaro intentó intervenir. Esto es un abuso. Soy Álvaro García. Exijo hablar con mi abogado. Claro. Señor García, dijo el inspector, sin impresionarse. Puede hacerlo. Pero primero, su abogado debería saber que estamos investigando también la desaparición de fondos de su empresa, la constructora García. Hacía cuentas en Suiza y Panamá. Y que la señora Ramos aquí presente parece tener mucho que contar al respecto. Álvaro se giró hacia mí, con odio puro en los ojos. ¿Lo has visto? ¿Has visto lo que has hecho? Has destrozado a una familia. Me levanté, caminando con lentitud hacia él. Me detuve a pocos centímetros, mirándolo con la misma frialdad con la que se observa a una cucaracha. No. Álvaro. Tú destrozaste esta familia el día que elegiste a tu secretaria y a tu bastardo sobre tu propia sangre. Yo solo he encendido la luz para que todo el mundo vea la basura que hay debajo de la alfombra. Los policías se llevaron a Sofía, que se resistía y gritaba acusaciones incoherentes. Antes de que se la llevaran, la miré por última vez. Cuida bien de Mateo en la cárcel. Sofía. Allí tendrás mucho tiempo para reflexionar sobre las consecuencias de meterse con una García. Cuando la puerta se cerró, Álvaro se derrumbó en el sofá. Diego y el inspector intercambiaron una mirada. La operación estaba en marcha. El siguiente paso era la junta directiva. Y allí, Álvaro no tendría ni a su abogado ni a su dinero para salvarlo. La caída había comenzado. La sede de la constructora García Asociados en la Castellana era un altar al ego de mi marido. Mármol italiano. Cuadros de arte abstracto que él mismo interpretaba en las reuniones y una sala de juntas con vistas a la puerta de Europa. Allí, a las 9 en punto de la mañana, convoqué una reunión extraordinaria del Consejo. Álvaro llegó a las 9:10. Sudando ligeramente. Iba vestido con un traje de Armani, tratando de imponer autoridad. No funcionó. Los miembros del Consejo, la mayoría personas de avanzada edad con apellidos tan pesados como el mío, lo miraron con frialdad. Yo ocupaba la presidencia, un puesto que legalmente me correspondía como mayor accionista. Buenos días, señores. Empecemos. Álvaro se sentó a mi derecha, murmurando un saludo forzado. Su abogado, un tipo llamado Marcos Vega, se acomodó a su lado con una carpeta llena de papeles. Señora García, interrumpió Álvaro, intentando tomar el control. Este consejo debería tratar temas de la empresa, no asuntos personales. Mi situación familiar no es competencia de nadie aquí. Su situación familiar es la empresa. Álvaro, repliqué, sin mirarlo.
especialmente cuando esa situación incluye el robo de fondos de la compañía para financiar una segunda familia y una tentativa de homicidio. Un murmullo recorrió la mesa. Don Luis. El consejero delegado. Carraspeó. Beatriz. Esto es muy grave. ¿Tiene pruebas de tales acusaciones? Las tengo. Don Luis. Hice una señal a Diego, que estaba junto a la puerta. Él conectó su portátil al proyector. La pantalla gigante cobró vida. La primera imagen fue el extracto bancario de la cuenta de Suiza, con las transferencias a nombre de Sofía Ramos. Luego, aparecieron las facturas falsas de la obra de Getafe. Finalmente, el clímax. El video que el inspector Javier había filtrado discretamente a mi equipo. Era una grabación de la cámara del salón del piso de Malasaña. Se veía a Álvaro, con una copa de whisky, hablando con Sofía. Si Beatriz se entera de lo de Mateo, todo se hunde. Hay que asegurar el futuro del niño. Usa los fondos de la empresa. Sofía. Es dinero sucio. Nadie lo reclamará si se pierde. La voz de Álvaro era inconfundible. Un grito ahogado se escapó de la garganta de Marcos Vega, su abogado, que intentó cerrar su carpeta. Pero ya era tarde. Todos lo habían visto y oído. Álvaro se puso en pie, golpeando la mesa con ambas manos. Esto es un montaje. Es falso. Beatriz. Estás loca. Has manipulado las pruebas. Si es un montaje. Álvaro. Dije, levantándome con calma. ¿Cómo es que el audio coincide con los movimientos de la cuenta de la empresa? ¿Y por qué tu amiguita Sofía está en la cárcel confirmando cada palabra que dices? Saqué un documento de mi carpeta y lo deposité frente a él. Aquí tienes la orden de embargo de tus acciones. Álvaro. Y aquí. Señalé a Diego, que mostró una nueva diapositiva. Tienes la prueba de que mi abuela Carmen, en su testamento, me legó sus acciones con una cláusula especial. En caso de conducta deshonrosa o delictiva por parte del cónyuge, el control total de la empresa revertía a mí. Álvaro palideció. Miró a su alrededor, buscando aliados. No los encontró. Don Luis se quitó las gafas, con gesto de disgusto. Álvaro. Esto es indignante. Como presidente del consejo, exijo su dimisión inmediata como CEO. Beatriz. Como accionista mayoritaria, asume la presidencia ejecutiva con efecto inmediato. Pero, yo soy el fundador. Gritó Álvaro, con voz quebrada. Sin mí, esto se hunde. Sin ti, esto se salva. Corregí, mirándolo con desprecio. Has tenido 3 décadas para demostrar que eras digno del apellido García. Has fallado en todo. Marcos Vega se puso en pie, recogiendo sus cosas a toda prisa. Señor García. Lamento tener que decirle esto. Pero con estas pruebas, no puedo representarlo. Tengo que preservar mi reputación. Y la de mi despacho. Álvaro se quedó solo en medio de la mesa, con todos los ojos puestos en él. Su mundo. Su imperio. Se desmoronaba en cuestión de minutos. Llévenselo. Ordené a los 2 guardias de seguridad que Diego había dispuesto discretamente en la entrada. Y que no vuelva a pisar esta empresa jamás. Mientras lo escoltaban fuera, escuché su último grito desesperado. Te arrepentirás. Beatriz. Te juro que te arrepentirás. Me senté en su silla. La silla del presidente. Era más cómoda de lo que había imaginado. Caballeros. Dije a los consejeros, que me observaban con una mezcla de respeto y temor. Bienvenidos a la nueva era de la constructora García. La era de la honestidad. Empezaremos despidiendo al resto del consejo actual y nombrando a personas competentes. Diego.
Por favor. Empieza a redactar las cartas de despido. La guerra corporativa había terminado. Y yo había ganado. Ahora solo quedaba la batalla final. La del tribunal. La sala de audiencias del juzgado de lo penal número 12 de Madrid estaba a reventar. La prensa se amontonaba tras la barrera de seguridad, con sus cámaras listas para capturar cada gesto. Álvaro, con un traje barato y ojeras profundas, estaba sentado junto a un abogado de oficio que parecía tener más sueño que ganas de defenderlo. Yo, por supuesto, llevaba uno de mis trajes impecables, con Isabel a mi lado, que parecía más una pantera lista para saltar que una abogada. El juez entró. Silencio. Se abre la sesión para el caso García vs. García y Ramos. Por delitos de administración desleal, apropiación indebida, fraude fiscal y tentativa de homicidio. ¿La defensa tiene algo que declarar antes de que la fiscalía presente su escrito de acusación? El abogado de oficio de Álvaro se puso en pie, tartamudeando. Ejem. Señoría. Mi cliente se declara inocente de todos los cargos. Es un hombre de negocios respetable que ha sido víctima de una conspiración orquestada por su esposa. Isabel se levantó con elegancia. Sin prisas. Señoría. La defensa presenta un escrito de acusación de 127 páginas, acompañado de 45 documentos probatorios, 12 grabaciones de audio y 8 vídeos. Hizo una pausa dramática. Entre ellos, una grabación realizada por la acusada Sofía Ramos, en la que el señor García admite explícitamente haber utilizado fondos de la empresa para financiar a su amante y a su hijo ilegítimo, así como su conocimiento previo de los planes de la señora Ramos para secuestrar a su propia hija. Álvaro se revolvió en su asiento, mirándome con odio. Mentira. Siseó. Pero su voz fue ahogada por el murmullo de la sala. En ese momento, la puerta de los testigos se abrió. Era Sofía. Llevaba un uniforme de prisionera, con las manos esposadas. La habían traído desde la cárcel de Alcalá-Meco. Su rostro estaba demacrado, y sus ojos saltaban de Álvaro a mí, llenos de pánico. El fiscal se acercó a ella. Señora Ramos, ha solicitado testificar en contra del señor García a cambio de una reducción de su pena. ¿Es eso cierto? Sofía asintió, sin mirar a Álvaro. Sí. Es cierto. Álvaro sabía todo. Desde el principio. Sobre Mateo. Sobre el dinero, sobre todo. Álvaro gritó, intentando levantarse. Pero los guardias lo obligaron a sentarse. Mientes. Eres una loca. Te estás vengando porque te dejé. Sofía se giró hacia él, con lágrimas en los ojos, pero con una frialdad nueva. Yo no te dejé. Álvaro. Te usé. Igual que tú usaste a Mateo para chantajearme. Pero ya no más. Se volvió hacia el juez. Él me dijo que si no firmaba el documento de que el secuestro de la niña de Beatriz había sido idea mía, me quitaría a Mateo y me denunciaría por maltrato infantil. Un grito ahogado recorrió la sala. La audiencia se volvió loca. Los flashes de las cámaras estallaron. Antes de que el juez pudiera restablecer el orden, otra figura emergió de la sala de testigos. Era un hombre corpulento, con una cicatriz en la cara. Era el exmarido de Sofía, un tal Ricardo, a quien habíamos localizado en un barrio conflictivo de Vallecas. Ricardo se acercó al estrado, con una mirada asesina fija en Sofía. Soy Ricardo Méndez, exmarido de esta mujer. Y quiero declarar. Su voz era un trueno. Sofía no solo es una ladrona y una embustera. Es una maltratadora. Abusó de mi hija. De su propia hija. Durante años. La niña tuvo que irse a vivir conmigo cuando tenía 6 años porque no podía más. Y si alguien cree que lo de encerrar al niño en el coche fue un accidente, está loco.
Ella es una psicópata. Sofía se desplomó, sollozando. Pero ya no eran lágrimas de manipulación, sino de puro terror. La habían pillado. Por todos lados. El juez llamó al orden, golpeando su mazo con fuerza. Señoría. Intervine, levantándome por primera vez. La acusación solicita la inmediata suspensión del juicio y la emisión de órdenes de arresto internacional contra el señor Álvaro García. ¿Quién? Según nuestros informes, tiene un billete de avión con destino a Buenos Aires para esta misma tarde. Álvaro se puso pálido. Miró a su alrededor, buscando una salida. No la había. Negativo, dijo el juez, con una mirada glacial. La orden de arresto ya está emitida. Guardias. Escolten al señor García a los calabozos. Esta audiencia ha concluido. Mientras se lo llevaban, Álvaro forcejeó, gritando mi nombre. Beatriz. Perdóname. Te amo. Lo último que le dije. Con una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. Fue. No. Álvaro. Tú amabas el dinero. Y ya no tienes ninguno. La sala estalló en aplausos. Yo solo recogí mis papeles. Crucé las manos sobre la mesa y esperé a que se fueran. La justicia española podía ser lenta. Pero cuando caía, lo hacía con el peso de una guillotina. Y yo había sido la que había soltado la cuerda. La finca de mi abuela Carmen en Sevilla brillaba bajo el sol de mayo. No era una mansión ostentosa, sino una casa de campo elegante, con un jardín de rosas que parecía extenderse hasta el horizonte. Allí, entre periodistas, cámaras y la flor innata de la alta sociedad andaluza, celebraba la presentación oficial de la Fundación García Torre para la Protección Infantil. La televisión nacional transmitía en directo. En la pantalla gigante que habíamos montado en el jardín, aparecía la imagen de Mateo, ahora en rehabilitación, y la de la hija de Sofía, a la que su padre biológico, Ricardo, había logrado sacar de un hogar de acogida. Ambos niños eran los primeros beneficiarios de la fundación, que prometía luchar contra el abandono y el maltrato infantil. Con este acto, declaré ante los micrófonos, con un ramo de rosas blancas en la mano, cerramos un capítulo oscuro de nuestra historia familiar. Un capítulo escrito con mentiras, codicia y traición. Pero hoy, con estas flores, plantamos las semillas de un futuro donde los niños, todos los niños, serán protegidos por encima de todo. Aplausos. Flazazos. Las cámaras me adoraban. La mujer que había destruido a su marido infiel y a su amante ahora era una heroína. La ironía no me escapaba. En ese momento, una de mis asistentes, discretamente, me pasó un auricular. Era el canal de comunicación directo con el equipo de prensa que seguía la cobertura en Madrid. Señora Beatriz, susurró la voz. Noticias de Madrid. Álvaro acaba de ser detenido a la salida del juzgado por agentes de la Guardia Civil. Lo acusan de fraude fiscal, administración desleal y tentativa de homicidio. La fianza ha sido denegada. Sonreí. Perfecto. ¿Y Sofía? Pregunté, sin perder la compostura ante las cámaras. Condenada a 8 años de prisión por maltrato infantil y tentativa de secuestro. Está en camino a la cárcel de Alcalá Meco. Corté la comunicación. Levanté el ramo de rosas. Para los que han sufrido. Proclamé. Con voz firme. Y para los que han pagado las consecuencias de la traición. Que nunca más se diga que una mujer española no sabe cómo defender su honor. La multitud estalló en ovaciones. Los aplausos resonaron entre los olivos centenarios. Horas después, cuando los invitados se marcharon y el jardín volvió a su silencio, me retiré a mi lugar favorito. El invernadero de mi abuela.
Allí, entre las rosas más preciadas, tomé las tijeras de podar. Diego entró, con una copa de fino en la mano. Lo has conseguido, prima. Estás en todas las portadas. La viuda de hierro. Te llaman. No soy una viuda. Corregí, cortando una rosa amarilla con precisión. Soy una superviviente. Y una ejecutora de justicia. Álvaro pasará el resto de su vida pagando sus deudas. Literalmente. La empresa está en proceso de liquidación. Sus bienes han sido embargados. No le quedará nada. Bien. Dije, oliendo la rosa recién cortada. Que aprenda que el apellido García no se mancha. Y si se mancha, se lava con la sangre de quien lo ensució. Diego se rió. Un sonido seco y sin humor. Sofía está destrozada. He oído que en la cárcel la han puesto en una celda de aislamiento por su propia seguridad. Sus antiguos amigos y enemigos la han abandonado. ¿Cómo debe ser? Dejé la tijera y miré a mi primo. La traición no se perdona. Ni en la familia. Ni en el amor. Ni en los negocios. Caminé entre los rosales, sintiendo la tierra bajo mis pies. El aire olía a clavel y a jazmín. Era el olor de la victoria. No una victoria amarga, sino una limpia, purificada por la verdad y la ley. Al final del jardín, una nueva rosa florecía. La había bautizado la resiliencia. Era blanca, con un corazón dorado que se abría al sol. La corté con cuidado. Era la única que me llevaría a la casa. El resto podía quedarse allí, en la tierra que me había visto nacer y me había visto renacer. La guerra había terminado. Y yo, Beatriz García de la Torre, estaba en paz.